Muchas gracias. Estoy feliz porque estoy con mis hermanos y no sabía que tenía tantos hermanos tan lindos y tan alegres y tan llenos de Cristo. Así que la bendición de Dios está sobre ustedes y el Señor nos ha hecho sus hijos y somos hermanos. Así que yo te invito a que te pongas de pie y vamos a darle agradecimiento al Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Muy buenos días a todos. Estamos en el mejor lugar, un pedacito del cielo en la tierra. Dios pensó en nosotros y cuando diseñó la familia, también diseñó la necesidad en nuestro corazón de estar unidos, de mirarnos a los ojos, de que esto de estar unidos no solamente como esposos, no me mires tanto porque me voy rápido a casa, pero esto es más que palabras, es vida y lo necesitamos. Necesitamos ser parte real y activa del cuerpo de Cristo. La unidad corporativa del cuerpo de Cristo es real. Jesucristo es la cabeza y Él se goza. Él esta mañana está feliz porque vos decidiste dejar la cama que estaba cómoda. Decidiste tomar la decisión de arreglarte, de preparar tu corazón, de disponer tu espíritu y venir a cumplir el deseo del corazón de Dios, porque Él te dice a vos y me dice a mí, así seamos chiquititos, adolescentes, mayores, abuelitos, Él nos dice cada día de nuestra vida que debemos elegir a quién vamos a adorar y a quién vamos a servir. Aun cuando me miro en el espejo y digo, ay Adri, cuántas arrugas. Yo tengo que aprender a decidir a quién voy a adorar. ¿Cuántas chicas están de acuerdo conmigo? Basta de mirarnos hacia adentro, vamos a mirarlo a Él. Los esposos están contentos, ¿no? Porque aprendemos a soltar todo lo que nos está oprimiendo. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús anhela y nos recuerda todos los días? Al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él le servirás. ¿Podés levantar tus manos al cielo conmigo? Aleluya. Mientras estás levantando las manos al cielo, te estás declarando una persona necesitada de la esencia maravillosa de Jesucristo el Señor, la obra redentora de esa sangre preciosa que ha sido derramada y hoy está fresca, tibia, poderosa para limpiar todos y cada uno de mis pecados, de mis maldades, de mis rebeliones. Oh Señor, yo declaro esta mañana, tu cuerpo está activo, el ADN de Jesucristo está corriendo por este cuerpo precioso que está en toda la tierra, glorificando tu nombre. Y hoy declaro, te adoro. Y al adorarte cae todo, cae por tierra todo argumento mentiroso. Yo decido amarte. El amor es decisión, el amor es compromiso, el amor es sacrificio, el amor es entrega. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón esta mañana? Deja que el Espíritu Santo, que ya está aquí, que te levantó de la cama, que te trajo y cuando te vio sentado, aleluya, qué alegría para Él. Cuando vio que levantabas las manos, qué alegría para Él. Estoy feliz, hija mía, estoy feliz, hijo mío, estoy feliz, hijos, porque están donde deben estar.
de todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Porque es aquí ahora donde la presencia fluye. Recibí, recibí, recibí. Naturalmente, como cada mañana el rocío cae sobre toda la creación, recibí ahora lo que el Espíritu de Dios está desatando en este lugar, tan solo porque tomamos la decisión de obedecer, de adorar, de servir, de entregar todo el corazón, todas nuestras fuerzas, toda nuestra mente al único que es digno de ser adorado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén. Podés darle un abrazo a quien tenés cerca, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Gracias. Muy bien. Pueden tomar asiento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. En el versículo 16, Pablo tuvo que salir de la localidad de Berea y estaba en Atenas esperando la compañía de Silas y de Timoteo, pero él, mientras estaba allí, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad, y la ciudad está compuesta con personas que somos los ciudadanos de la ciudad, y él veía que la ciudad estaba entregada a la idolatría. En el versículo 22, porque se presenta y lo llevan a él al lugar de reunión, y él les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó
dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así salió Pablo, salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Hay una necesidad de conocer a Dios y las personas lo buscan. Nosotros pensamos que la idolatría generalmente se da más en la clase, por decir así, baja. Pero aquí nos encontramos que Atenas, la cuna de la cultura, también tenía la misma necesidad. Y ellos habían levantado un montón de altares, al punto que levantaron un altar que decía al Dios no conocido. Y Pablo, el apóstol Pablo, viendo esto y palpando el espíritu que había en esa ciudad, les presenta al único Dios soberano, creador y salvador y Señor. Algunos creyeron. Este es el mensaje del Evangelio. Ahora, ¿qué Dios conocés vos? Porque aquí dice al Dios no conocido. ¿Qué Dios conocés? Yo fui y nací en una familia muy piadosa, cristiana, evangélica. Y de niño conocí el mensaje de salvación. Pero tenía miedo especialmente a la muerte. Para colmo, vivo y tenía que pasar todos los días para ir a la escuela, al centro comercial, por el cementerio. Así que imagínense, estaba presente todos los días. En las reuniones, cuando se predicaba, yo decía, Señor, para mis adentros, yo soy salvo, voy a ir al cielo. Esa era mi inquietud. Pero apenas cumplí los 17 años y por el hecho de que un compañero mío de la escuela, en el periodo de vacaciones, por una mala praxis, murió de peritonitis. Y a mí me vino dos cosas. Yo nunca le hablé del Señor Jesús como Salvador, siendo un practicante fielmente de asistir a las reuniones, y yo nunca le hablé. Es más, para mí, el día lunes, ir a la escuela, y eso que iba a una escuela técnica, que eran todos varones, era el peor día, porque nos encontrábamos a la entrada y mis compañeros compartían lo que habían hecho el viernes a la noche, el sábado y aún el domingo. ¿Y qué habían hecho ellos? La mayoría fueron a un boliche bailable, ¿no es cierto? Y entonces me preguntaban a mí, ¿y vos dónde fuiste? Y yo le tenía que decir, bueno, el sábado fui a una reunión de jóvenes en la iglesia. Y decir iglesia, ¿se imaginan qué contraste? ¿Y qué hacen ahí? Y bueno, entonces yo le compartía más, bueno, que nos reuníamos, que teníamos una parte de deporte, de cantos, y después disfrutábamos un tiempo de comunión. Entonces,
yo no quería llegar y de hecho los lunes llegaba cuando sonaba el timbre. Así no me preguntaban nada. Pero en el primer recreo, estaba el primer recreo. Y entonces, y para colmo, bueno, y yo pensaba y digo, estos muchachos están todos entusiasmados con lo que hicieron. Y yo tenía que decirles. Y después me decían, che, el domingo, ¿a dónde fuiste? Y a la iglesia. Pero justo, porque el Señor nos ama. Y hoy han levantado la mano, creo que más o menos como 5 que han venido, ¿no es cierto? Nuevos. Te quiero decir que a los que han venido por primera vez y los que vienen desde que hace 50 años, ¿hay alguno que viene de hace 50 años? Levante la mano. A ver, acá, unos cuantos. Bueno, el Señor quiere manifestarse a los de hace 50 años, a los de este primer día, porque Él nos ama muchísimo. Y justo, mis padres venían de vacaciones a Tandil y yo recibí la invitación para ir a Junín, provincia de Buenos Aires, en la casa de un hermano, porque previamente un muchacho de allí de Morón, donde yo me congregaba, se había conocido con una chica de Junín y se casaron. Gloria a Dios, porque no hay límites de localidad, ¿no es cierto? Así que para las chicas y para los muchachos, la iglesia y los muchachos y las chicas no están solamente en Tandil, sino que están en toda la República Argentina, y si te gusta alguien de otro país, tenemos un pueblo muy, muy grande en todo el mundo. Así que en ese casamiento yo conocí a un hombre que era de condición pobre, porque vivía en una casilla de madera dentro del predio de la escuela. Él era el portero y le proveían esa vivienda. Y este hombre me impactó mucho su vida. ¿Por qué? Porque él había sido jugador, mujeriego, y conoce a Cristo. Y es transformado. Para colmo, la esposa que lo bancaba de mujeriego y de jugador, cuando él se entrega a Cristo, lo deja. Miren qué cosa. Entonces, a mí me impactaba esto, porque él se quedó con sus 3 hijos, 2 mujeres y un varoncito. Entonces, ven que dentro no hay una razón lógica, y este hombre amaba al Señor, y la característica que yo veía en este hombre, que como nos hospedábamos con otro muchacho, que fuimos juntos, nos hospedábamos y él iba todas las mañanas a la capillita a orar, a hacer su tiempo devocional, y por ahí nos decía, ¿quieren venir conmigo? Y nosotros siempre que no. Y después estaba la reunión y llegábamos a la mitad de la reunión o al final, y a mí me impactaba porque nunca hubo una palabra de reproche. Fue así que el último día antes de volver, noche de verano, estábamos, este hombre, Don Parra es el apellido, ya está con el Señor, y el otro muchacho y yo. Y estábamos así hablando y yo me fui a acostar. Puertas abiertas, ventanas abiertas, eran otras épocas, ¿sí? Y sin querer yo escuchaba la conversación que estaba teniendo este muchacho, mi amigo, con Don Parra. Y él le decía,
el sufrimiento que había en su casa, porque su padre era alcohólico, y la situación real en su casa. Y yo, estando acostado, escuchaba, sin querer, pero escuchaba, y decía, mi papá es un súper trabajador. Mi mamá, una mujer piadosa que, bueno, nada que decir, pero yo no sentía alegría ni paz en lo que estaba viviendo. A la mañana siguiente, le digo, don Parra, ¿lo puedo acompañar a la capilla? Sí, me dice él. Entonces él entró, ordenó un poquito, se sentó, tenía la Biblia, una guía, de un devocional, lo hace y dice, bueno, vamos. Digo, ¿me puedo quedar? Me dio la llave, me quedé y ese día hablé con el Señor. Y le dije, Señor, todo lo que yo conozco, que me han enseñado mis padres y en la escuela dominical, yo lo quiero vivir, Señor. Lo quiero vivir. Volví a casa con 3 decisiones tomadas, porque sé que el Señor me escuchó. Una decisión era que iba a congregarme en la iglesia del barrio porque nos trasladábamos a una iglesia en la capital y que era una iglesia donde se cantaba, se predicaba todo en ruso y todos canarios los que iban ahí. Si iba un compañero mío, sobresalía, ¿no es cierto?, del barrio. Y yo digo, hasta yo ya me estaba olvidando del ruso, entendía muy poco, y digo, yo quiero llevar a mis compañeros, porque ahora había experimentado la alegría de la salvación. Y entonces fue la primera decisión que tomé. La segunda decisión era que, no lo entiendo ahora, pero yo estaba de noviecito con una chica de la congregación empecé a los 16 años. Y ¿saben qué? No entiendo porque mis padres como que lo aprobaban. Claro, lo aprobaban porque había un lazo muy fuerte más bien de la raza. Y yo entendí que no era edad para estar de novio. La segunda decisión que tomé es decir, no sigo adelante con el noviazgo. Y se lo comuniqué a la chica. Ella parecía que me estaba hablando en chiste. Y Adriana después dice, te salvaste, y con perdón porque es un chiste, dice, te salvaste de casarte con una rusa bigotuda. Me dice, no. Bueno, escúchame. Palabras tuyas. Y la tercera decisión fue que me iba a bautizar. Y de hecho, me bauticé. Así que los que están invitados para el miércoles, aunque tengas dudas, vení, porque el Señor quiere manifestarse totalmente en tu vida. Esa transformación que vino de parte del Señor, porque vino convicción de que yo lo conocía como Salvador al Señor, hizo de que ahora el día lunes yo quería ir a la escuela para compartir la seguridad de la salvación que tenía. Esos cambios no son de uno, son por prestar atención y obedecer, pero es la gracia de Dios, es la gracia de Dios. Y siempre fui muy vergonzoso y el Señor me dio
la capacidad de que luego a toda la escuela, a todos mis compañeros, en un acto, se pudo pasar una película, Los Inquietos, con Billy Graham. Era blanco y negro, estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Algunos la han visto, ¿no es cierto? No levanten la mano porque se van a delatar, ¿no es cierto? Pero, y después, una convocatoria para los padres, viendo la otra película que sí ya era en color, que era Lucía también, que trabajaba Jorge Barreiro y Gabriela Mistral, con la participación de Billy Graham. Ahora, yo crecí en esta iglesia y como les dije, el día empecé a servir y a los 17 años conozco a Adriana, que yo le llevo 5 años y medio, así que ella tenía 11 años y medio, llevándola a la escuela dominical. Termino la escuela secundaria y con otro muchacho amigo hemos pensado dedicarle un año de servir al Señor, especialmente en las iglesias de la Patagonia, y por eso fuimos hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, y como el Señor nos va pastoreando y todas las decisiones que nosotros tomamos están, si somos un poquito dependientes. No estoy diciendo que tenemos que ser todo, pero si somos obedientes y tenemos ese deseo, el Señor nos va pastoreando y Él nos va cuidando y Él nos va ayudando. Así que cuando regreso de Tierra del Fuego, bueno, nos casamos en el año 76 con Adriana, y al poco tiempo soy reconocido uno de los ancianos de la iglesia, y había una particularidad en esta iglesia. La mujer no podía participar en nada, salvo en las reuniones de mujeres, que tenían que ir solamente mujeres. Donde había un hombre, aunque fuese nuevito ese hombre, o aunque no esté viviendo de una manera, plena en Cristo, el hombre tenía la última palabra. Y él era el que tenía que hablar. Entonces, yo fui formado de esta manera. Pero empezó a haber hambre en mi vida. Hambre de Dios. Y celebro muchísimo, por eso cuando Gabriela se comunicó con Adriana y nos dieron la posibilidad de que yo la acompañe, sentí un placer. ¿Por qué? Porque en el trabajo, yo trabajaba en Mercedes-Benz Argentina, allí en González Catán, y los días lunes especialmente, me encontraba con un hermano que me decía, tuvimos una reunión tremenda. Duró como 3 horas. Y dice, terminamos todos postrados, adorando al Señor, y yo veía que este hermano era un hermano que reflejaba a Cristo. Y yo ya era uno del equipo pastoral, y nuestra reunión, si duraba 1 hora, o nos pasábamos de 1 hora, ya algunos se levantaban, se iban. Y era como una carga. La cosa fue que este hermano me hablaba que el Señor lo despertó y que empezó a orar. Y después me hablaba de que en la reunión hubo una palabra profética. Y a mí me habían enseñado de que no había más palabra profética. Y yo lo veía a él y él me hablaba y yo me quedaba como diciendo, pero Señor, ¿esto es así?
Y al principio me venía como una crítica. Las tradiciones nuestras en todo sentido nos influyen y tenemos que crucificar la carne, porque la tradición viene de la carne, influyen en el espíritu y nos hacemos críticos. Y yo, para colmo de esto, mi trabajo era control de calidad de primeras muestras. Así que a mí me pagaban para encontrar el defecto. Uno fue formado y entonces, ¿qué hacía? Uno miraba así y decía, uy, esta bandera está más torcida que aquella. Bueno, hasta que en el año 75, Adriana me dice, yo quiero ir a una campaña que se estaba haciendo cerca de nuestra localidad, que estaba un evangelista que era Carlos Anacondia. En el 85, sí. Gracias por corregirme. Entonces yo sabía que yo no podía ir, porque si yo iba, ya nos habían dicho que eso no era de Dios. Y decían cosas, y bueno, entonces Adriana dice, yo quiero ir. Dice, voy a ir con mis padres. Bueno, yo me quedé tranquilo. Vuelve como a las 12 de la noche, ya teníamos nuestros 5 hijitos, yo todo un héroe que me quedé cuidando a los 5 hijitos, entonces los méritos eran míos. Ella andaba ahí, bueno, y vuelve y me da un cassette. ¿Saben lo que es un cassette ustedes? Los más jóvenes. Era donde se grababa el mensaje. Y como estaba de vacaciones también, me lo da, yo me pongo a escucharlo y primero empiezo a escucharlo buscándole todos los defectos. Porque si ustedes escuchan mi predicación hoy, van a encontrar algunas cosas que quizás, bueno, para vos sean un defecto. O no es así. Miren, todo depende de la actitud que está y que hay en tu corazón. Si vos querés recibir hoy al Señor en su plenitud, Él se va a revelar. Porque el Señor se manifiesta poderosamente y su Espíritu Santo es tremendo. Pero después yo dejé de escucharlo así y empecé a retener todo. Sí, esto es así, esto es así. Y leyendo la Escritura, había pasajes de la Escritura que me detenían, hablando de los dones espirituales, y yo decía, pero esto no es lo que a mí me enseñaron, y era lo que yo también tenía que enseñar. Entonces, yo salteaba la hoja, pero me quedaba, ahí, vuelvo ahí, no, salteaba la hoja. Y ese mismo año, en nuestra casa, solamente yo fui a acompañar a un muchacho que se había vuelto al Señor, y como él se volvió al Señor y quería ir a reunión que había, y entonces yo lo acompañé, pero miren, el Señor siempre provee medios para que nosotros nos acerquemos a Él, porque Él es bueno. Así que una sola vez fui a la campaña del evangelista Carlos Anacondia y resultó que al otro día teníamos la reunión del equipo pastoral y yo les cuento lo que vi. Y me preguntan, ¿y qué te parece a vos? Y yo tímidamente dije, a mí me parece que esto es de Dios. ¿Para qué? Bueno, pero de ese momento, después de esto, un día orando en casa,
se derrama el Espíritu Santo sobre mi vida. Quiero decirles que yo no lo busqué, pero mi alma lo deseaba y lo necesitaba. Y entendí que el Espíritu Santo no se recibe por méritos, sino que es un regalo de parte de Dios. Y el regalo se recibe o se rechaza. Y fue tan evidente en mi vida que tenía que ser así, porque yo estaba orando y miren, se lo digo con mucho respeto, la única mujer que yo conozco es Adriana. Y entonces uno puede por ahí decir, bueno, yo no soy esto, no soy aquello, pero me vino convicción de pecado, porque hay celos, hay murmuración, hay enemistades, y eso está en nosotros y corrompe nuestra vida. Me vino convicción, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. Porque si no hay arrepentimiento, no hay cambio. Y yo empecé a confesarle al Señor mis pecados. Y llegó un momento que ya no sabía qué confesarle y qué decirle. Y en ese momento mi boca empezó a hablar en otras lenguas que parecía una locomotora. Y yo sabía que lo que estaba pasando, y yo quería parar, pero no podía parar. Y estuve como 3 horas. Ya era, no sé, era como las 4 de la mañana. A la mañana siguiente me duermo para ir a mi trabajo. Tenía que estar a las menos 5 de la mañana para tomar el micro, y para no perder el día lo llamo a mi jefe y le pregunto si podía ir al horario del turno tarde, que no era el horario que se trabajaba en mi sector. A las 4:30 se van todos los de mi sector, y yo pensando en todo lo que había vivido, en todo lo que está en la cabeza de la formación y de lo que te dicen y de la posición, yo decía, Señor. Entonces, cuando abro mi boca y digo, Señor, audible, y empiezo a hablar en lenguas. Y entonces, yo acordándome lo que había pasado, salgo de mi sector, que era una sala climatizada, y voy a esconderme, porque si venía alguien y me estaba escuchando de que estaba en lenguas, imagínense. Bueno, de ahí en adelante, la palabra se hizo una palabra viva. Porque esta palabra puede ser letra, y la letra, ¿qué hace? Mata. Pero el espíritu de la letra, o el espíritu de la palabra, es el que da vida. Es el que da vida. Ahí yo conocí el señorío de Cristo. Así que ya no solamente era salvo, sino había entendido que Jesucristo es el Señor. Pero tenemos esa lucha, los que hemos conocido, tenemos esa lucha, y en estos últimos años estoy experimentando lo que dice San Juan capítulo 14. Vamos a San Juan capítulo 14, porque Jesús el apóstol Pablo presenta al Dios no conocido. Dice, este es el Dios que yo predico. Y les predicó la resurrección a los atenienses,
que eran muy racionales, y hubo un grupo que creyó. En San Juan capítulo 14, Jesús está hablando y en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto y coma. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, ¿qué dice? Que mora en mí, que mora en mí. Entonces, queridos, Jesús no solamente vino a salvarnos, ni Jesús solamente vino a darnos poder para vivir reconociendo su poder y su señorío. Él vino para revelarnos al Padre. Y cuando nosotros nos reconciliamos con Dios por medio de Jesucristo, el Padre, a través de la persona del Espíritu Santo, está en nosotros. Esto no es religión, esto no es reunión. El Señor está aquí, el Señor está en mí y el Señor quiere estar en ti. Por eso, cuando nos reunimos en la casa del Padre, es tremendo. ¿Y qué somos nosotros? Sus hijos amados. En mi lucha, y se la quiero confesar, es más fácil volverse a las formas y a la predicación, por decir así, tradicional, pero es tremendo poder oír al Padre y decir: esto es lo que les tengo que decir. Me sorprende también que Jesús, no a manera de reproche, le dice a Felipe: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús con Felipe y con los 12? ¿Cuánto tiempo? Máximo. 3 años. Podemos hasta decir 3 años y medio. No fue a manera de reproche. Pero pasan años. Y yo he predicado y he enseñado. ¿Pero qué he enseñado? Tenemos 5 hijos. La mayor va a ser 7 años que está con el Señor. ¿Saben? Partió adorando al Señor con las manos levantadas. Cuando en la iglesia que yo estaba, el que levantaba la mano o el que aplaudía, lo disciplinaban.
partió adorando al Señor con las manos levantadas. Nuestro tercer hijo, hoy creemos que está volviendo al Señor. Creemos que está volviendo al Señor. ¿Por qué? Y fue el primero que se casó. Y en conversaciones que yo he tenido y en la convicción de que me vino de parte del Señor es que yo le enseñaba que viva como un cristiano y había todos los principios cristianos, pero no se puede vivir como un cristiano si uno no tiene a Cristo en su vida. Para colmo de él, o lo digo en el buen sentido de la palabra, su hermano es nuestro segundo hijo, desde niño, y terminó la escuela secundaria y dijo, el Señor me llama a que le sirva. No hizo ninguna carrera universitaria y fue al Instituto Bíblico y hoy está en el ministerio. Y es un muchacho que siempre tuvo una conducta ordenada, santa, viviendo en nuestra propia casa. Y nuestras dos hijas también están en el Señor. Y miren qué tremendo como el Señor obra. Y aquí está Cintia, que es íntima amiga de nuestra hija menor, y Claudia, porque recordábamos algo ayer. Nuestra hija quería formalizar el matrimonio con un muchacho que era un buen muchacho y era cristiano. Pero yo en mi espíritu percibía que no era la voluntad de Dios. ¿Y cómo explicar esto? Miren, no es con nuestras fuerzas, no es con nuestros méritos. El Señor es nuestro pronto auxilio, Él es nuestro socorro. No se concretó ese matrimonio. Y hoy nuestra hija está casada, ya tuvo la semana pasada su segunda hijita y está casada con un muchacho que es del equipo de Mensaje de Salvación, que está en el Mar del Plata ahora, con Carlos Anacondia. ¿Y quién bendijo el casamiento? Don Carlos Anacondia. ¿Saben qué? Del momento que nosotros nos decidimos y ponemos nuestra mirada en el Señor, es tremendo. Dice que el Señor no habita en templos hechos de manos de hombres. Y la palabra que el Señor le está dando a Daniel es: alguien mayor que el templo está aquí. Y es el Señor. Porque el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Y si no habita en templos hechos por los hombres, ¿a dónde habita? ¿A dónde habita? El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa?
el templo del Dios viviente. Cristo vive. Él está aquí. Cristo está en mí. Y miren qué tremendo. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y seré, ¿qué cosa? Su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré para vosotros, ¿qué cosa? Por Padre. Por Padre. Claro que sí, que uno extraña a la hija que partió, y hemos hablado con algunas de las hermanas, la extrañamos. Y bien, dije de Cintia, vení Cintia, su papá, pastor, amigo mío, y un domingo, hace como 5 años, vino de la reunión y tuvo un infarto y partió a la presencia del Señor. Uno no puede explicar estas cosas, porque no entran en nuestra humanidad y en nuestra razón. Pero el Espíritu es el que nos consuela y es el que da testimonio a nuestro espíritu de que Él está con nosotros. Estoy seguro, porque hablamos y lo extrañamos al papá. Adriana dice, pero Rubén, que es el nombre, está tomando mate con Vanessa. Y es cierto, ¿no? Porque el mate, ¿qué lo hizo? Lo hizo Dios. ¿O no? Así que, dice, yo seré por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quién lo dice? El Señor Todopoderoso. Queridos hermanos, podemos argumentar y posicionarnos bíblicamente con principios que nosotros creemos o que nos parece que son así. Pero yo les quiero decir, fijémonos qué es lo que dice Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Porque hoy, tenemos que estar plantados en lo que dice Dios. Y Dios me dice en el 7.1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Qué promesas? De tener Padre y que vamos a estar en la eternidad en la casa de mi Padre, dijo Jesús. Dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tengo que hacer? Limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu. Tengo que limpiarme. ¡Qué privilegio que tenemos a la mañana de ducharnos! O de volver de la jornada de trabajo y ducharnos. Miren, la carga del pecado es insoportable. El pecado enferma, el pecado atormenta, el pecado le abre las puertas para que el enemigo luego a uno lo gobierne. Pero si yo confieso mi pecado,
la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Me limpia ¿de cuántos pecados? De todos los confesados. Atención, de todos los confesados. Me limpia de todos los confesados. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto lo dice el Señor. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, le tiene que decir el apóstol Pablo, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu, con mayúscula, ¿no es cierto?, por las obras de la ley, por méritos de uno, por el servicio, por la experiencia, o lo hemos recibido por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu? Ahora vas a acabar por la carne. El Espíritu es el que da vida. 4:6 de Gálatas. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama y dice: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino que somos ahora hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíamos a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y viene la carne, y vienen los argumentos, y viene el defendernos, el sostenernos, viene el compararnos. Qué tremendo, ¿eh? En el libro de Isaías, capítulo 29, estando en una reunión de vacaciones en la costa, en el versículo 13, antes de experimentar la llenura del Espíritu Santo, estábamos en esa reunión y en el tiempo de la alabanza, una hermana levanta la voz y dice: así dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Cuando yo escucho esa palabra en la reunión, digo: Señor, ¿dónde está mi corazón? Y como les relaté, el conocimiento de la palabra simplemente en mí había sido una enseñanza
Pero como los fariseos, que uno enseña y no vive todo lo que enseña. Porque es imposible vivirlo con nuestras fuerzas. Pero cuando Cristo está en nosotros, si pecamos, no esperamos, no dilatamos el momento de acercarnos y correr a sus pies y decirle: Señor, no quiero estar separado de ti, porque no puedo vivir separado de ti. ¿Y saben lo que hace el Señor? Nos abraza. Los hijos vuelven a la casa del Padre. Pero qué tremendo es nunca salirse de la casa del Padre. Y esta palabra sigue resonando, porque dice así: por tanto, he aquí, versículo 14, que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo. La admiración de este pueblo. ¡Qué tremendo es venir y admirarlo a Él! Porque uno de sus nombres es admirable. ¿Qué iba a hablar yo del Señor? En la escuela secundaria, si yo no había experimentado y Él no era el todo para mí. Dice una vez más, porque el Señor está derramando de su Espíritu. Está derramando de su Espíritu sobre toda carne. Y hoy yo estoy acompañado por Adriana, porque este año cumplimos 40 años de casados. Y el Señor nos guardó. Y nos sigue guardando. Y yo pensaba que había mérito en mí. No hay mérito en mí. Solamente hay temor al Señor. Por eso soy sabio. Porque le temo al Señor. Y soy un necio cuando pierdo el temor al Señor. Es la gracia de Dios. Pero es la obediencia a decir: no mires otra mujer. Es la obediencia. Porque hay un demonio de destrucción familiar. Hay un demonio que está destruyendo a la familia. ¿Por qué? Porque mi apreciación es que el avivamiento, la gran cosecha que va a venir, va a ser a través de la familia. Y el diablo está atacando a la familia. Pero antes que venga el día grande del Señor, se volverá el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero es tiempo que nosotros lo levantemos, y que peleemos. No por la reputación de la familia, sino que peleemos por la familia de acuerdo a los principios del reino de Dios. A mí me duele el corazón saber que uno de mis hijos no está en la casa del Padre. Pero voy a pelear con la fuerza del Señor, con la sabiduría del Señor, para que Él vuelva. El que encubre el pecado no va a prosperar, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso es lo que dice el Señor. Tenemos la tendencia de no sé si encubrir, pero tapar. Pero nuestro Dios sabe que no hay solución plena, porque pecado que es encubierto, pecado que no es confesado, pasa un mes, un año, 10 años, vuelve a repetirse, porque no es con nuestras fuerzas,
es con el poder del Señor. Una vez más, excitaré, dice, la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor: no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado: no entiendo? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, aleluya. Y aún los más pobres de los hombres no van a lamentarse de la situación económica, sino se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabra, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob aquí en Tandil: no será avergonzado mi hijo Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verán sus hijos obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre, santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. ¡Tremendo! Lo dice el Señor, lo dice el Señor. ¡Aleluya! Vamos a ponernos de pie. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, Señor. Porque todavía tus ojos están abiertos sobre nosotros y tus oídos atentos a nuestras oraciones. Me desenredas con tu dulce voz, me rodea tu canción, que es de libertad del enemigo. Mi temor se va. Y mi temor esta mañana Dios se nos va. liberta, nos habla su espíritu. Ya no soy esclavo del miedo. Decláralo. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo. Ya no soy Se rompen las cadenas esclavo del miedo. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre Así es. de mi madre, tu amor me escogió. Aleluya. Y nací otra vez, de tu familia soy.